Andrea Falcone, gracias por la deferencia una vez más. Bienvenida. No, por favor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está recopilando? ¿Cuáles son las principales quejas de los jubilados hoy en términos de lo que está ocurriendo con la asistencia a ellos y la atención a ellos? Bueno, seguramente tiene que ver con la vacuna porque no se está dando igual en todos los distritos y además hay obviamente todas las peleas entre gobiernos y esta grieta también afecta a los jubilados que no sabe cuándo le van a tocar las vacunas, especialmente los que están en geriátricos. También hay dificultades con los médicos de cabecera, esto lo estamos experimentando desde el principio de la pandemia. Yo soy abogada, trabajo con jubilados todos los días y acá también hay un problema en que los médicos, muchos de los que atienden PAMI eran adultos mayores, con lo cual dejaron de trabajar durante la pandemia, no hubo un contacto ni siquiera telefónico, entonces no digo que es la generalidad, pero hubo muchísimos casos, entonces los jubilados se quedaron incluso sin ese médico de cabecera que le hacía las recetas para los medicamentos. Además, hay mucho de lo habitual que dejó de hacerse. Yo tengo a mi papá el control de marcapasos, siempre lo digo, hace más de un año que no se lo practican y eso está suspendido. La verdad, yo no quiero entrar en temas específicos que desconozco. Sé que hay muchas prestaciones a las cuales normalmente accedían, que ahora no acceden, no sé cuáles son específicamente, pero sí las dificultades generales, digamos, de acceder obviamente a las vacunas, a sus médicos de cabecera, que obviamente sin las recetas no tienen el 100% de cobertura en los medicamentos. Pero hay una realidad y que todo el sistema de salud está colapsado y sobre todo en el PAMI que atiende a más de 4 millones de afiliados. Imaginémonos la situación en general del sector privado, lo que puede ser la situación del PAMI. Esto era el Hospital Durán, lo que estábamos viendo allí en imagen, a pantalla completa. Es un abuelito que tiene un andador, por lo que veo, que estaba haciendo la cola, me dice el equipo de producción, para hisoparse. Como verán, en el Hospital Durán había 2, 3 cuadras de cola. Allí hubo una gestión muy generosa, seguramente de gente, que lo arrimó para que no haga la cola y entre, fíjense, ¿no? Y allí va el hombre. Con el paso del tiempo, los años. A hisoparse porque tenía síntomas, me dice el equipo de producción. Una sociedad que no trata bien a sus adultos mayores es una sociedad que no está en eje, digamos. Yo veo ahí que convocaron el salario mínimo a la reunión del Consejo del Salario para el 27 de abril, lo hizo el gobierno, Javi, con la idea de aumentar probablemente un 30%, en línea con la meta de inflación de Guzmán, que a todas luces va a ser muy difícil cumplimentar, del 29% este año, y aumentarlo desde 21.600 pesos y llevarlo a unos 27, 28.000 pesos, ¿no es cierto? Hoy un jubilado gana incluso por debajo de eso, salvo con el bono de 1.500 que está en casi... El bono no hay que contemplar nunca los efectos de los pagos porque es algo extraordinario, específico de un mes determinado. La jubilación mínima hoy son 20.500 pesos, con una canasta básica que supera los 64.000. La semana pasada, cuando yo analizaba los números, quería entender, porque ninguno de los que estamos acá vivimos con 20.000 pesos, quería entender qué es lo que pueden comer. Bueno, lo asignado en esa canasta que lleva el defensor a la tercera edad significa que un jubilado de la mínima come con 4.300 pesos por mes. Por mes. Dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué podemos comer con eso? Me equivale a una leche, un paquete de galletitas, 1 kilo de bananas, 1 kilo de carne y 1 kilo de tomate por mes, por semana. Por semana. Estamos hablando, y esto es importante, porque si no estamos hablando siempre de números y la canasta básica y el porcentaje de inflación, un jubilado no puede comer hoy con eso. O sea, o almuerza o cena, pero no le alcanza ni de casualidad para tener una nutrición como corresponde. Doctora, quiero mostrar una imagen que a mí me perturbó mucho el fin de semana, lo hablé con el equipo de producción. El equipo de producción hizo una fantástica tarea, rastreó, habló con las personas. Este es el caso de Horacio Martín Lazo. Todo se suscitó en el sanatorio Méndez. Esta era la imagen tan perturbadora que por redes sociales subió su hija, Lupe, donde le pedía incluso al gobierno de la ciudad, a la obra social, al presidente, que no dejen morir a su papá, que necesitaba una cama de terapia intensiva hacía 10 días, también respirador, tenía COVID y no se la daban. Ahí dice, está en el sanatorio Méndez, se llama... Bueno. El 10 de abril su hija, que vive en Suecia, escribió este tuit. Al otro día su papá murió. Hablamos con la hija. Vive en el exterior, no tenía fuerzas para salir al aire. Me anotaron algunas cosas
de lo que el equipo de producción habló con ella. Mi papá lo dejaron morir por falta de camas y por prioridad de personas más jóvenes. ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia? Uno veía que en Lombardía, en Italia en particular, los médicos optaban entre una persona más joven, una persona muy mayor, muy desgastada, que estaba al límite, respecto a quién le daba la posibilidad de la sobrevida a partir del respirador y eventualmente la recuperación. Se deben estar muriendo un montón de personas por lo mismo en Buenos Aires, le dijo la propia Lupe, la hija de Horacio, que falleció el domingo. Mi mamá fue a la clínica a pedir que lo deriven 2 veces a un hospital público, pero nos decían que no la toman por tener obra social. Y en los hospitales públicos decían que la derivación la tenían que hacer desde la clínica. Él estaba internado de antes y se contagió en el sanatorio. Este es un tema no menor que ha ocurrido en muchos casos. Llegan con otra patología, se internan, contraen COVID adentro. Allí le detectan la neumonía y al día siguiente nos dicen que necesitaba respirador. Esperamos a que el sanatorio hiciera su trabajo o que apareciera una cama. Como vimos que no pasaba, yo desde Suecia lo único que podía hacer era que se viralizara el caso. Pero su cuerpo no aguantó. Horacio Martín Lazo tenía 66 años y había perdido sus 2 piernas por diabetes. Naturalmente un paciente de alto riesgo para el COVID. ¿Conoce más casos parecidos, similares, de otra envergadura, pero que han tenido que ver con hechos tan dramáticos como este? Sí, hay de estos, hay muchos casos. Lamentablemente la solución que a veces podemos dar los abogados, que tiene que ver con amparos, la justicia también está trabajando con dificultad y con menos personal, entonces un amparo que debería durar días o máximo una semana, hoy está tardando más, a veces llegamos tarde. También con la justicia llegamos tarde, entonces la situación es desesperante. Yo creo también, Paulino, que deberíamos pensar un poco que si esta es la situación y va a haber que elegir, entonces también los jóvenes, y me quiero incluir ahí a pesar de tener 40 años, deberíamos tener un poco más de responsabilidad. Cuando ocurrió la polio hace muchísimos años, los viejos se cuidaban por nosotros y por los chicos, digamos, en ese momento que eran mis padres. Ahora, ¿por qué cuando los que están en riesgo son los mayores, a los jóvenes no les importa? ¿No? Está bien, no estamos tan en riesgo, no sentimos ese miedo tan palpable, pero si ellos se cuidaron por nosotros, o sea, ¿no nos corresponde también a la inversa? Hablaste de tus padres, quiero hablar de eso. Hablamos de tus papás, Andrea, ¿se fueron del país? Sí, se empezaron a ir de a poco. ¿Pero decisión tomada ya? Sí, ahora esta semana aplicaron a la residencia. Mi papá es italiano, así que un poco deciden volver. Por este tuit que vos subiste nos enteramos nosotros. Ah, mi hermano, sí. Ya, de Sí, tu hermano, Diego. claro, no lo subiste vos. De Diego Falcone. Diego Falcone. Claro, mirá vos el equipo de producción, qué rápido. Rafael me se pregunta, ¿se te pianta un lagrimón, digamos? Y más que eso. Sí, la verdad que sí, porque yo no milito la inmigración, yo me quedo acá, creo que los que nos quedamos la tenemos que pelear para que este país salga adelante, pero ellos tienen 70 y 73 años y la verdad es que mi mamá lo que dice es cuántos años me pueden quedar, que esté bien de salud para disfrutar y bueno, prefieren vivir en la tranquilidad y los entiendo, me da tristeza obvio porque están mis hijas acá, pero bueno, es su elección y yo creo que hay que respetar lo que los haga felices, ¿no? Supongo que te duele de manera especial, porque uno tiende a pensar en el nido vacío, los que somos papás de algún día de nuestros hijos, pero duele mucho también perder a los papás en esa etapa donde también uno los disfruta como hijos. Bueno, sí, porque yo soy muy familiera y mi papá es un referente para mí, yo consulto todo con él, entonces es una persona muy importante y perder el día a día. La sensación fea fue qué pasaba también si se enfermaban allá hasta que los vacunaran y no los volví a ver y... La verdad es que, no sé, ellos nos criaron acá y yo pensé que, no sé, que en todo caso nos íbamos a ir nosotros, no ellos, eso es una realidad. Pero también verlos en su independencia, de que deciden lo que los hace felices, me alegró. Ojalá este país hubiese dado las condiciones para que se queden. Ahora, te decía, Paulino, hace un par de semanas cuando hablábamos que hay encuestas que están marcando que 2 de cada 3 argentinos menores de 35 años, si tuvieran la posibilidad, se irían del país. No es muy común en personas de más de 70 años que tomen esa decisión. Pero sabes que conozco cada vez casos más Sí, a eso iba. ¿no? Cada vez se está apareciendo más esos también. casos que no es común. Vos fijate el éxodo venezolano,
tuvo la particularidad, y lo vimos acá en la Argentina, que migró mucha gente joven. Sí. La gente grande se quedó. Sí. Bueno, acá están empezando a pasar Bueno, el Javi, caso de porque tus hay un papás. cambio de paradigma en los adultos mayores. Cuando nosotros éramos chicos, la vida de nuestros abuelos pasaba por nosotros. Claro. Y hoy la vida de los adultos mayores no pasa por los nietos ni por los hijos, pasa por ellos mismos. Sí. Nos pasa que queremos que nos cuiden a nuestros hijos y nos dicen, no, pará, yo tengo agendadas cosas, la peluquería, tengo que ir a trabajar. Bueno, entonces creo que en ese mismo cambio de paradigma ellos deciden hacer un cambio de vida y nosotros, bueno, nos tenemos que acomodar a eso, lamentablemente. ¿Te irías? No, la verdad que no me iría, yo me quedo acá y voy a hacer en lo que a mí me toque el bien y aportar y devolver a este país. Yo estudié en la UBA, devolverle a este país todo lo que me dio y voy a esperar a que mis hijas hagan lo mismo y si su camino es otro también las voy a apoyar.